So it is a real pleasure to be here with you today. Entonces es un placer estar aquí con ustedes hoy. So what I love to tell my church in Titusville is this. Lo que me gusta decirle a mi iglesia en Titusville es esto. Church, open your Bibles too. Iglesia, también say that. abran sus Biblias. So if you have a physical Bible, open it to the book of Colossians chapter 1. The electronic Bible, go ahead and get your app out and we'll go to Colossians chapter 1. Si tienes tu Biblia física, ábrela con nosotros. Si tienes tu Biblia en el celular, en una aplicación, también ábrela para que podamos estudiar la palabra. So Paul is writing a letter to a very young church. Pablo está escribiendo una carta a una iglesia muy joven. And they're dealing with a whole lot of different doctrine and theology. Y está lidiando con un montón de problemas doctrinales y de teología. It's what we in America call the Jesus Plus movement. Es lo que en Estados Unidos llamaríamos el Jesús más algo, el movimiento de Jesús más algo. So they think it's Jesus plus being a good person or plus following strict rules. Porque es este pensamiento de creer que necesitas a Jesús más algo, como tener un buen comportamiento, tener o seguir algunas reglas. They think it's Jesus plus good politics or good performance. Como tener a Jesús más tener unas buenas políticas, más un buen desarrollo. Paul has a different solution. Pero Pablo tenía una solución muy diferente. He doesn't say try harder, he says see Jesus more clearly. Pablo no dice inténtalo más fuerte, Pablo dice ve a Jesús más claramente. So in the verses before this, in verse 15 through 18, Paul exalts Jesus and he says this is the invisible image of God. En los versículos antes de esto, Pablo acaba de explicar que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. He identifies them as the creator and sustainer of all things. En esos versículos del 15 al 18 lo identifica como el creador y quien sostiene todas las cosas. So now Paul is going to move from the big picture, the universe, to a very personal story. Ahora Pablo va a moverse desde la gran imagen de hablar de todo el universo para hablar de cosas más específicas. He's going to move from who Jesus is to what Jesus has done. Y va a ir de quién es Jesús ahora a qué ha hecho Jesús. So let's read Colossians 1, verse 19. Entonces vamos a leer Colosenses 1, versículo 19. For it pleased the Father that in him all the fullness should dwell. Colosenses 1, 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. So Paul uses the word that in Jesus all fullness must dwell. Not a little, not just a piece, but all. Pablo usa esta frase de que en él, en Jesús, habita toda la plenitud. No solamente algo, no solamente una poca, ni siquiera mucha, sino toda la plenitud. So that word fullness, the Greek describes it this way. Esa palabra plenitud es mucho más que eso. En el griego se describe de esta manera. It speaks of God's attributes, his glory, his presence. Se refiere a los atributos de Dios, a su gloria, a su presencia misma. And notice that it says should dwell, not just hang out for the weekend. Y fíjate que dice que en él habita, o sea, ahí vive, no está ahí nada más por el fin de semana. It's not like you're going to rent an Airbnb with Jesus for Carnival. No es que va a rentar la plenitud, un Airbnb durante el carnaval para estar ahí con Jesús, no. Talk about taking up the whole presence, the permanent residence of Jesus in us. Sino que esto es la permanente residencia, la habitación de Jesús en nosotros. So that word dwell does an awful lot. It actually destroys two lies. Y esa palabra habitar, esa solita, destruye algunas mentiras. The first lie is that Jesus is less than God. La primera mentira que destruye es el pensamiento de que Jesús es menos que Dios. A lot of people will say that Jesus was just a good teacher or he was just a moral example. Muchas personas pueden decir que Jesús solamente es un buen maestro o que es un excelente ejemplo de moral. And that is not true. Y eso no es verdad.
It is clear that Jesus is not just a messenger from God, but he is God with us. Es muy claro que Jesús no es solamente un mensajero de Dios, Él es Dios para nosotros, dado a nosotros. In Colossians 2:9, it says this: In him dwells all the fullness of the Godhead bodily. En Colosenses 2:9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. So here's the first takeaway I want you guys to get. We're going to put it on the screen for you. Y va a aparecer en la pantalla lo primero lo que quiero que se lleven de esta plática. When you see Jesus heal, Cuando, you see God's heart. cuando tú ves a Jesús sanar, ves el corazón de Dios. When you hear Jesus forgive, you're hearing God's voice. Cuando tú oyes a Jesús perdonar, estás escuchando la voz de Dios. And when you hear Jesus weep, you are looking at God's tears. Y cuando miras a Jesús llorar, estás contemplando las lágrimas de Dios. So that's the first lie that dwells destroys. La primera mentira, pues, que esta palabra habita, destruye, es esa. So here's the second lie, is that God is far away. Y la segunda mentira es la mentira de que Dios está muy lejos. Maybe you feel like God is far away, like he's way up there in the heavens somewhere, not even close to you. Tal vez tú te sientes muy lejos de Dios, como Dios sí existe, pero está allá en el cielo, muy lejos de mí. But you have to realize that the God of the universe actually put on flesh so he could have the same experience as us. Pero tienes que entender que el Dios del universo se encarnó, tomó un cuerpo para poder comprendernos. He stepped into this world, he dealt with our temptations, he knows exactly not only who we are, but how we live. Él vino a este mundo, Él fue tentado como nosotros, así que Él entiende no solamente cómo es la cosa, sino cómo se siente. So the fullness of God dwells in one person, Entonces la plenitud de Dios habita en uno, en una persona. and that is Christ Jesus. Y esa persona es Cristo Jesús. Christ walked dusty roads. Christ got hungry. Christ bled real blood. Cristo caminó en los caminos polvorientos de este mundo, se cansó como nosotros, Él sangró sangre verdadera. All the fullness of the creator of the universe is in Jesus. Toda la plenitud del creador del universo está en Jesús. So why would you go anywhere else for only what God can give you? Entonces, ¿por qué habríamos de ir a cualquier otro lugar a buscar algo que solamente Dios puede darnos? So I have some things for you to understand, and we have it on the screen for you. También hay otras cosas que quiero que entiendas, van a aparecer también en la pantalla. So if you need wisdom, look at Colossians 2:3. It says, "In him who are hidden all treasures of wisdom and knowledge." If you need cleansing, he is our righteousness. If you need rest, it says in Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Si necesitas sabiduría, puedes ir a Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ese es Dios. ¿Necesitas limpieza? Puedes leer lo que dice Mateo 11:28, porque Él es nuestra justicia. ¿Necesitas descanso? Mateo 11:28 dice, venid a mí, y Jesús dice, yo los haré descansar. See, the Christian life isn't just your starter kit to become a better person. Entonces la vida cristiana no es nada más tu key de inicio para convertirte en una buena persona. It's not like you come to Jesus and then you somehow get better and you can move past him. No es solamente para que vengas a Jesús y te conviertas en una mejor persona y luego ya puedas dejarlo atrás. As we say, Jesus, the whole enchilada. Como decimos, Jesús es toda la enchilada. ¿Cómo decimos aquí? An American joke. Ajá, es un chiste inglés, pero todo el paquete, todo, Jesús es todo. Toda la enchilada deberíamos entenderlo mejor. Las enchiladas son nuestras. But the truth is, Jesus is everything we need. Pero la There verdad is no place else to go. La verdad es que Jesús es todo lo que necesitamos y no hay ningún otro lugar al que puedas ir. Let's look at verse 20. Vamos a ver el versículo 20. And by him to reconcile all things to himself, by him whether things on earth or things in heaven,
having made peace through the blood of his cross. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. So God's fullness in Jesus is not passive, it's action. Entonces la plenitud de Dios en Jesús no es algo pasivo, es algo activo. That's because it reconciles. It reconciles us back to a holy God. Porque lo que está haciendo es reconciliarnos con el Dios Santo. See, the word reconciliation and what it means here is that we have a broken relationship, and reconciliation fixes it. La palabra reconciliación aquí significa que nuestra relación con Dios está rota, está quebrada, y la reconciliación es lo único que puede volverla a unir. Sin fractured everything. It broke our connection with God. Porque el pecado quebró todo. El pecado rompe nuestra relación con Dios. It broke our connection with each other. Y rompe también nuestra conexión unos con otros. I mean, you know, when you were in sin, before you were a believer, all of your relationships, no matter what you thought about them, was still broken. Cuando no eras cristiano, todas tus relaciones estaban contaminadas por el pecado y entonces toda la forma en la que las veías era de una forma quebrada. See, we can have personal relationships here on earth, but they're really not worth what the relationships are in eternity. Y podemos tener relaciones humanas aquí en la tierra, pero nunca van a valer tanto como las relaciones que vamos a tener para la eternidad. So without a relationship that's restored and correct with Jesus, we don't have an eternal relationship with each other. Entonces, sin corregir o sin restaurar esa relación eterna que tenemos con Jesús, con el Padre, gracias a Jesús, si no tenemos eso, no podemos tener buenas relaciones espirituales unos con otros. Sin in the world even broken the relationship between all of creation and God. Incluso el pecado en este mundo rompió la relación que toda la creación tenía con Dios. Paul talks in Romans chapter 8 about all of creation groans because it's seeking reconciliation with the Creator. En Romanos 8, Pablo menciona que toda la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, por esa reconciliación que venga entre Dios y la creación. And Paul is very clear right here in Colossians, by him to reconcile all things to himself. Y Pablo es muy claro aquí en Colosenses cuando dice que él vino a reconciliar todas las cosas con él. Paul's not talking about just a reconciliation with God. Pablo no habla de solamente una reconciliación con Dios. He's saying that it is to himself, meaning to Jesus who dwells, who is God himself. Porque dice reconciliar consigo todas las cosas. A través de Jesús, que es Dios, nos reconciliamos con Dios. See, Jesus isn't a third party. He's not a negotiator between you and God. Jesús no es un intermediario, no es como un negociador entre Dios y tú. He's not trying to recreate a contract between you and God. No está tratando él de rearmar sí, de rehacer un contrato entre Dios y tú. Christ wants to reconcile you back to himself. Cristo quiere reconciliarte con él mismo, See, Christ is the one we offended. porque a Cristo es a quien ofendimos. And Christ is also the one that reconciles us. Y Cristo es también quien nos reconcilia. Look at what Paul says in 2 Corinthians chapter 5, 18 and 19. I have it on the screen for you. Mira lo que dijo también Pablo en 2 de Corintios 5, 18 y 19. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God has in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, as has committed to us the word of reconciliation. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
La cruz es el lugar donde la justicia divina y el amor divino se encuentran. See, our God didn't just stand back saying, hey, listen, get your act together and then we'll talk. Nuestro Dios no es alguien que está solamente ahí diciendo, oye, arreglen sus cosas y luego podemos hablar. He moved towards us. Él, He reconciled us with peace. Él avanzó hacia nosotros, vino a nosotros a reconciliarnos con su paz. There wasn't some decree from the throne telling God to do it. No había alguien en el trono diciéndole a Dios que lo hiciera. No, it was death by the cross. No había otra manera sino la muerte por la cruz. It was blood spilt for reconciliation. Tenía que derramarse sangre para que hubiera reconciliación. It was a sacrifice that demands repentance. Había un sacrificio que demandaba también arrepentimiento. So if you notice on the screen, it says this: the cross is where divine justice meets divine love. Si te fijas en la pantalla, ve hay una frase al final, la cruz es el lugar donde la justicia divina y el amor divino se encuentran. See, at the cross, God doesn't ignore your sin, He absorbs your sin. En la cruz, Dios no ignoró tu pecado, Dios absorbió tu pecado. He doesn't waive your penalty, He pays it. Él no ignoró tu falta, Él pagó por ella. See, the blood of the cross becomes our pattern for our life. Y la sangre en la cruz se volvió nuestro patrón de vida. We lay down our pride. Nosotros ahí dejamos o tiramos nuestro orgullo. We forgive as we've been forgiven. Ahí es donde podemos perdonar porque hemos sido perdonados. We become ambassadors of Christ Nos convertimos en embajadores de Cristo with a ministry of reconciliation. con el ministerio también de la reconciliación. Look at verse 21. Fíjate lo que dice el verso 21. And you, who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now He has reconciled. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. So now Paul takes the camera and he turns it back on us. Ahora Pablo agarra la cámara y nos voltea a tomar a nosotros. See, before Christ, we were alienated. We were cut off from God's presence. Delante de Cristo nosotros éramos extraños, éramos enemigos, estábamos separados de la presencia de Dios. We were literally enemies of God. Literalmente éramos enemigos de Dios. See, we weren't neutral, just ignoring God. We were actually hostile towards God. No éramos solo neutrales y ahí como que a Dios no le importara, éramos de hecho hostiles contra Dios. And you may say, well, how is that possible? I was never mad at God. Y tú podrías decir, ¿cómo es eso posible? O sea, yo nunca estuve enojado con Dios. You may say, I was a good person. How could I be hostile to God? Podrías pensar, pues yo era una buena persona, ¿cómo es que yo era hostil contra Dios? If you do not obey God, you are hostile to God. Pero si tú no obedeces a Dios, eres un enemigo de Dios. If you ignore His moral laws, you are hostile to God. Si tú ignoras sus leyes morales, eres un enemigo de Dios. If you do not believe Jesus is who He says He is, you are hostile to God. Si no le crees a Jesús que es quien dice que es, eres un enemigo de Dios. Listen, our problem isn't that we're ignorant and we just need to get educated. Porque nuestro problema no era que fuéramos ignorantes, que no supiéramos y que solo necesitábamos que nos enseñaran. Our problem is our hostility needs to be reconciled. Nuestro problema era que esa hostilidad, ese ser enemigos tenía que ser reconciliado. See, sometimes we look at our sin like it's just, a little bad habit. Y a veces nosotros vemos nuestro pecado como, es solamente un pequeñito mal hábito. It's no big deal. No es para tanto. But Paul says we're at war with God's moral law. Pero Pablo dice que estábamos en guerra en contra de la ley moral de Dios. Even religious people can be far from God. Incluso la gente religiosa puede estar muy lejos de Dios. You can keep the rules and do all the things the church tells you to do and still completely resent His lordship in your life. Tú puedes seguir las reglas, hacer todo lo que tu iglesia te diga que hagas, pero aún así no tener una relación personal con Cristo. So many times religious people perform trying to manipulate or control God. Y muchas veces las personas religiosas actúan tratando de convencer o hacer creerle a Dios que haga algo.
See, in all of that, they forget to love God. Pero en todo ese proceso se olvidan de amar a Dios. Jesus says, if you love me, you will obey me. Jesús dijo, si me amas, vas a obedecerme. See, the gospel calls that hostility enmity. Y el Evangelio llama a esto, I don't know that word. It's like hostility. Okay. El Evangelio llama a esto ser hostil. I'll change that in the next service. I learned it. But here's the coolest thing ever. Knowing all of that, guess what we see? Pero esto es lo más padre de todo, que sabiendo todo esto, ¿qué es lo que vemos? Right here in this verse in Colossians. Yet now he has reconciled. Ahí mismo en ese versículo que estamos leyendo al final, dice, It's not maybe or might, or it isn't like, hey, you just need to get polished up. ahora os ha reconciliado. No es que tal vez o después o que solo necesita una pulidita. He has reconciled. It is finished. Ahora- It has been accomplished. Ahora Él nos ha reconciliado, está terminado, ya concluyó esto. The church, do you believe it? Iglesia, ¿tú lo crees? Amen. Verse 22. Versículo 22. In the body of his flesh, through death, to present you holy and blameless and above reproach in his sight. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. So here's Paul grounding reconciliation in history. Aquí está Pablo poniendo fundamento a la reconciliación en la historia. See, reconciliation isn't something in the future, it's something that has already happened. La reconciliación entre tú y Dios no es algo para el futuro, es algo que ya sucedió. See, it was the body of his flesh through death that we were reconciled. Fue por su cuerpo de carne, a través de la muerte, que ya nos reconcilió. A real Jesus, a real body, a real death. Un Jesús verdadero con un cuerpo verdadero que murió en verdad. So here's a key takeaway that I put on the screen for you. Y aquí está la clave de esto que quiero poner en la pantalla para ti. Christian hope is not an inspirational metaphor. It is a bloody cross in first century Judea. La esperanza cristiana no es una metáfora inspiracional, es una cruz ensangrentada en la Judea del primer siglo. And look at Paul's purpose statement in this verse. Y fíjate el propósito de la declaración de Pablo en este versículo. To present you holy, blameless, and above reproach in his sight. Presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Holy, blameless, and above reproach. Santos, sin mancha e irreprensibles. Holy means you are set apart, belonging to God. Santo significa que tú has sido puesto aparte y ahora le perteneces a Dios. Blameless, that means you are without defect. Dice, sin mancha quiere decir que no tienes defectos. The word in the scriptures are used exactly as the same word for the lamb and the animals that were supposed to be perfect for sacrifice. Y esa palabra sin mancha en el original la usan en la Biblia para el mismo momento en el que se presentaban corderos o sacrificios que eran perfectos, sin mancha. So how am I blameless? How am I perfect for sacrifice? Entonces, ¿cómo puedo ser yo sin mancha o perfecto para un sacrificio? Because it is not your righteousness, it's his righteousness. Porque no es tu justicia, es la justicia de Él. It's not your holiness, it's his holiness. No es por tu santidad, es por su santidad. And Paul goes on and says, above reproach. Y Pablo va más allá y dice irreprensibles. No charge can stick to you. Que no hay ningún cargo que pueda prevalecer en tu contra. Nobody can hold anything against you because you are in Christ Jesus. Nadie puede acusarte de ninguna cosa cuando estás en Jesús. If you are a born again Christian, that means that there is no sin stuck to you because Jesus has paid the penalty. Si eres un cristiano que ha nacido de nuevo, quiere decir eso, que no hay ningún pecado que pueda ser usado para acusarte porque ya Jesús pagó por eso. No condemnation. No hay condenación. I have a takeaway on the slide for you. Hay
una clave ahí en tu pantalla también. The one who knows everything about you is committed to presenting you before himself without anything against you. It says in Jude 1:24, "Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of his glory with exceedingly joy." Aquel que lo sabe todo acerca de ti está comprometido a presentarte ante sí mismo sin nada en tu contra. Y dice en Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. We so often think part of this life is trying to figure out how to get God to like us. A veces pensamos que parte de la vida se trata de cómo logramos caerle bien a Dios. See, in Christ, you are already presentable to God. Pero en Cristo tú ya estás listo para presentarte delante de Dios. You are sanctified, Has sido santificado and it matters. e importas. If you pursue holiness from acceptance, do not, let me say that again. Hold on. Pursue holiness from acceptance, not for acceptance. Tú obtienes la santidad al ser aceptado, no tienes que ser aceptado para que seas santo. The gospel gives you new power to fight sin. El evangelio te da un nuevo poder para combatir contra el pecado. You're no longer fighting for your identity, you're fighting from your identity in Jesus. Ya no estás peleando para saber quién eres, sino porque sabes quién eres en Jesús es que puedes pelear. Shame says hide, the gospel says come to the light. La vergüenza dice escóndete, pero el evangelio te dice ven a la luz. So believe this, church. You have been declared blameless. Así que cree en esto, iglesia. Tú has sido declarado sin mancha. Verse 23. Versículo 23. If indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, and are not moved away from the hope of the gospel which you heard, which was preached to every creature under heaven, of which I, Paul, became a minister. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. So understand what Paul's doing. He's not introducing insecurity. Entiende lo que Pablo está haciendo. No está tratando de hacerte sentir inseguro. He's clarifying the nature of saving faith. Está declarando la naturaleza de la fe salvadora. Salvation is by grace through faith. Full stop. Absolutely nothing else. La salvación es por medio de la fe y por la gracia. Eso es punto final y no hay nada más que decir sobre eso. Paul writes in Ephesians 2:8 and 9 and says this, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not works, lest anyone should boast." El mismo Pablo escribió en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. The kind of faith that saves us is not a temporary option, it is a persevering trust. La fe que nos salva no es una fe temporal, sino una confianza permanente. Think about a fire alarm. The fire alarm does not cause the fire, it reveals it. Piensa en esto como en una alarma de incendios. La alarma de incendios no detiene ni apaga el fuego, pero nos previene. Perseverance doesn't cause salvation, it reveals salvation. La perseverancia del cristiano no produce, no causa la salvación, no te salva, pero sí revela tu salvación. Paul says, continue in the faith. So, how do we do that? Por eso Pablo dice, continúen en la fe, permanezcan en la fe. ¿Y cómo lo hacemos? Paul gives us three things, Pablo nos da ahí tres cosas. and I have them on the screen for you. También van a estar en la pantalla para ti. Stay grounded. Permanezcan fundados. There's a foundation that's been poured, and we need to stand on it. We need to rest on the bedrock of Christ.
Hay un fundamento que ya fue puesto, un cimiento sólido que es Cristo Jesús y debemos permanecer firmes sobre él. Be steadfast. Make sure you do not get pushed off that foundation. Después dice firmes en la fe y eso significa que tú te aseguras de que ya que estás ahí bien fundamentado, permanezcas firme. Don't let trends or social media, don't even let other church movements that seem more popular or bigger, more money, more stuff, don't get caught up in that. No dejes que las tendencias o las modas de esta vida te desvíen. A veces son otras religiones, a veces son otras ideas que tienen que ver con un mejor estilo de vida, con tener más dinero, pero tú permanece firme, no te dejes desviar ni mover de eso. Do not move away from the hope of the gospel. No te muevas, después dice, sin moverse de la esperanza del evangelio. Keep the main thing the main thing. Mantén la cosa principal siendo la principal. That is Christ and Christ crucified and risen. Y eso es Cristo, Cristo crucificado y Cristo resucitado. Look what Luke writes in Luke 18:8. He says, I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on earth? Mira lo que escribió Lucas, perdón, lo que escribió Jesús, lo que escribió Lucas, que dijo Jesús, Lucas 18:8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? He's not saying, will he find good businesses or bigger churches? No dice ahí, ¿hallará buenos negocios o hallará grandes iglesias? He's not saying, will we find better music or bigger governments? No está diciendo ahí, ¿va a encontrar buena música o gobiernos mejores? He says faith. God is looking for faith. Dice, ¿hallará fe? Dios está buscando fe. See, by faith, it means ongoing dependence on his finished work. Y con fe se refiere a una dependencia que no termina en su obra. See, you were saved by looking away from yourself and to Jesus. Tú fuiste salvo al quitar los ojos de ti mismo y ponerlos en Jesús. You stay saved by looking away from yourself and to Jesus. Y tú permaneces siendo salvo quitando los ojos de ti mismo y poniéndolos en Jesús. So how do we continue in the faith? What do we do? Entonces, ¿qué hacemos para continuar, para seguir en la fe? I have some points on the screen for you. Hay unos puntos que quiero mostrarte en la pantalla. Stay under the word. Permanece en la palabra. Faith comes by hearing, hearing by the word of God. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Saturate your mind in the gospel truth. Satura tu mente en la verdad del evangelio. Stay among God's people. Permanece entre el pueblo de Dios. Perseverance is a community project. La perseverancia es un proyecto comunitario, Isolation is the devil's workshop. pero el aislamiento es el taller del diablo. Keep preaching the gospel, even to yourself. Sigue predicándote el evangelio también a ti mismo. When you mess up, when you sin, run to Jesus. Cuando peques, corre hacia Jesús. Confess, repent, and believe that Jesus' blood still speaks for you today. Confiesa tu pecado, arrepiéntete y cree que la sangre de Jesús aún todavía tiene poder para ti hoy. And keep the mission in view. Y mantén en tu vista la misión. Paul says right here, the gospel was preached to every creature under heaven. Pablo lo dice ahí, que toda la creación, para que se predica a toda la creación que está debajo del cielo. See, Paul understands the problems of the world. Pablo entendía los problemas del mundo. If you want your faith to feel alive, then join Jesus at what he's doing. Si tú quieres que tu fe se sienta como una fe viva, entonces únete a lo que Jesús está haciendo. So maybe this last verse feels a little heavy and condemning. Puede ser que para algunos ese último versículo se sienta pesado o condenatorio. If you say, I'm struggling to stay grounded, Porque puedes decir, yo estoy batallando para seguir firme. maybe you're wrestling with anxiety or fear, or you're struggling in your relationships. Tal vez sientes que no estás firme porque batallas con tus relaciones o sientes ansiedad o temores. See, the point is not
the strength of your faith, but the object of your faith. Pero el punto no es que tu fe se haga más fuerte por sí misma, sino que esté dirigida a la persona correcta. See, even a trembling hand on a solid rock will keep you grounded. Incluso una mano temblorosa, cuando se agarra de la roca sólida, te va a hacer que estés firme. See, Jesus doesn't grade how hard you grip. A He only Jesús, cares that you have a hold of him. a Jesús no le importa que tan bien o mal puedas agarrarte de Él, solamente le importa que lo busques y que busques agarrarte de Él. So we need to keep coming, Así keep que- confessing, keep clinging. Tenemos que seguir viniendo a Él, seguir confesando nuestros pecados, seguir agarrándonos de Él. Faith is not the absence of our doubts, but it's taking our doubts to Jesus. O sea que la fe no es no tener dudas, la fe es traer nuestras dudas delante de Jesús. The reconciliation that restored you is big enough for the whole world. Y la reconciliación que te restaura a ti es suficiente también para todo el mundo. See, the church is not a dead-end street of grace. It's the conduit of grace. La iglesia no es una calle cerrada o no es donde termina la gracia. O sea, la gracia no se termina en la iglesia, es donde empieza. Do you need to hear that peace today? ¿Necesitas escuchar esta paz el día de hoy? Are you seeking for that peace that Jesus offers? ¿Estás buscando esa paz que Jesús ofrece? See, as a born-again believer, you should know that peace. Tú como un creyente debes conocer esta paz. But if you're not a born-again believer, if you're not in Christ, that peace will not come to you. Pero si tú no has nacido de nuevo en Cristo, si no eres un creyente, esa paz no va a estar en ti. The world will torment you, and it will confuse you, and it will lie to you. El mundo te va a atormentar, va a tratar de confundirte, te va a mentir. Jesus is the way and the truth and the life. Pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. And the only way he can be life to you is if you become a born-again believer. Y la única forma en la que Él puede ser vida también para ti es que tú te conviertas en un creyente que ha nacido de nuevo. So if there's anybody here this morning or online watching that is not a born-again believer, Si hay alguien aquí o que nos está viendo por internet que no es un creyente, que no ha nacido de nuevo, Jesus stands at the door of your heart, knocking on your heart and inviting you in. Jesús está ahora mismo a la puerta de tu corazón, está tocando porque quiere entrar. He wants to reach out to you to change your life. Él quiere alcanzarte para cambiar tu vida. All you have to do is accept it. Y lo que tú tienes que hacer es aceptarlo. He says, I invite you, you say yes. Jesús dice, yo te invito, tú solamente di que sí. So I'm going to ask you all to close your eyes. Entonces quiero Bow your pedirles heads. que cierren sus ojos, inclinen su cabeza. And if there's anybody here right now that needs to answer that invitation from Jesus, I want you to raise your hand. Y si hay alguien aquí que necesita responder a esta invitación de Jesús diciendo que sí, quiero pedirte que levantes la mano. Jesus is speaking to you. Don't let it pass you by. Si Jesús te está hablando, no lo dejes pasar. So I want to pray over you. So if we'll just keep our heads bowed. Quiero orar por ti, entonces vamos a mantener nuestras cabezas agachadas. And I want to pray a prayer that Jesus will come into our lives. Y quiero orar para que Jesús venga en nuestras vidas. Lord Jesus, we love you so much. Señor Jesús, te amamos tanto. We recognize that we are sinners. Reconocemos que somos pecadores. We recognize that the only way our sins can be forgiven is if we come to the cross. Reconocemos que la única forma en la que nuestros pecados pueden ser perdonados es si venimos a la cruz. So Jesus, I invite you now to take over my life. Así que Jesús, ahora te invito a que tomes toda mi vida. I invite you to transfer me from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Y te invito a que me transformes y me transfieras del reino de las tinieblas al reino de la luz. And give me a new heart. Y dame un nuevo corazón. Let me be born again from a sinner to a saint. Déjame nacer de nuevo y convertirme de ser un pecador a ahora ser un santo. I pray this prayer in faith. Oro esta oración con fe. In Jesus' name, I pray. Y oro en el nombre de Jesús.